eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Por qué no lo leemos todos a una sola voz? Al son de tres, 1, 2, 3. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor. En esta hora, una vez más nos disponemos, Señor, a escuchar tu poderosa palabra, Señor Jesús. Seas tú obrando en la vida en esta hora, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida de los amigos, Señor, que están en esta hora, en este lugar. Oh, te lo pedimos a ti porque para ti no hay nada imposible. Tú eres el que obras a través de tu palabra, Señor Jesús. Tú eres el que toca corazones, tú eres el que cambia vidas, Señor. Por eso nuestro clamor, Señor, es a ti en esta hora, para que seas haciendo la obra como solamente tú lo sabes hacer en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Y el título en esta hora de esta enseñanza es: el poder de Dios puede cambiar aún las vidas y situaciones más desesperanzadas. Amén. Vuelvo y lo repito: el poder de Dios puede cambiar aún las vidas y situaciones más desesperanzadas. Amén. Vamos a hablar en esta tarde de lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros cuando nos ponemos en las manos del Señor y cuando nos esforzamos. Porque para Dios no hay nada imposible. El poder de Dios es grande. Mire, todo esto que usted y yo estamos haciendo en esta tarde, en este lugar, el Señor lo ve. Porque al principio, cuando empezamos el servicio de los niños, pues esto estaba como vacío y yo dije, uy, a los hermanos los atemorizó el frío. Pero qué bueno que llegamos a este lugar, a pesar del frío, ¿cierto? A pesar de la inclemencia del tiempo, pues aquí estamos. Uy, felicite a su hermano y dígale qué bueno que está en esta tarde, en este lugar. Y ese esfuerzo el Señor lo ve. Ese esfuerzo el Señor lo tiene en cuenta con cada uno de nosotros. Porque ¿cuántos se quedarían en casa allá debajo de la cobija con este frío? Pero qué bueno que hemos venido a sentarnos a la mesa a escuchar la palabra del Señor Jesucristo. Hay momentos en que en la vida de cada cristiano llegan momentos difíciles. Llegan momentos que que Dios está probando al cristiano. Pero a veces esos momentos difíciles a nuestra vida, a veces llegan es por nuestros propios errores. A veces errores que cometemos en la vida. A veces la juventud comete errores. En la juventud, a ver, ¿cuántos errores no cometeríamos en la juventud? Que tal vez aún estamos pagando las consecuencias. Y lo digo por experiencia. A veces en mi juventud cometí errores que de pronto hoy en día digo, ¿por qué lo hice? Pero bueno, eso ya pasó. Ya no podemos cambiar el pasado quedó y a veces queda marcado en nuestra vida. Pero el tiempo que nosotros podemos vivir es el tiempo que Dios nos ha dado hoy. Por eso los errores del pasado o las experiencias del pasado nos van a servir en el día de hoy. Cuando usted y yo tal vez cometimos un error en el pasado y de pronto vamos vemos que vamos a cometer un error, entonces ya sabemos las consecuencias que nos pueden llegar. Entonces
sabemos que a veces los errores llegan, o los problemas o las dificultades llegan a nuestra vida es por nuestros propios errores. Ahora, espiritualmente, ¿por qué llegan esos momentos difíciles a nuestra vida espiritualmente? A veces esos valles o esos momentos difíciles porque le fallamos a Dios. Y cuando usted y yo le fallamos a Dios, Dios al que ama lo disciplina. Dios al que ama lo disciplina. Así como dice la palabra de Dios, cuando Dios le permitió al enemigo tentar a Job, perdón. Hay momentos difíciles también que pueden llegar a nuestra vida, porque Dios le permite al enemigo que traiga esas situaciones a nuestra vida, como se la permitió a Job. Los que han leído la palabra de Dios, podemos ver esa situación difícil que le pasó a este hombre, porque el cristiano tiene que ser probado como es probado el oro. Gloria al Señor Jesús. Aunque perecedero, se prueba con fuego. Cuando usted lleva a empeñar una cadena de oro, pues lo primero que le hacen es la prueba, a ver si en realidad es de oro o es de cobre. O sea, la pasan ahí con un líquido para probar si verdaderamente es de oro o no es de oro. Así el cristiano también, dice la palabra de Dios, es probado. Aunque perecedero, se prueba con fuego el oro. El cristiano también tiene que ser probado, y así se prueba nuestra fe, más preciosa que el oro, para que podamos crecer, para que podamos madurar, porque el poder de Dios se perfecciona es en la debilidad. Usted y yo tenemos que ser probados, porque cuando somos probados, ahí es donde se conoce verdaderamente quién es el verdadero cristiano. Cuando la tormenta pasa, el verdadero cristiano ahí está firme, gloria al Señor Jesús. Ahí está cimentado en esa roca que es Cristo el Señor. Y después de la tormenta, ¿qué es lo que viene? Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la bendición. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar en esta hora lo que le pasó al pueblo de Israel por su desobediencia. Sea lo que hay escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es algo para que usted y yo podamos tomar ejemplo de que esos hombres que obedecieron a Dios y andaron fielmente y soportaron todo lo que, o esos momentos difíciles, soportaron esos momentos de angustia, cuando eran probados, Dios los bendijo grandemente. Pero también tenemos el ejemplo de esos hombres o del pueblo de Israel cuando desobedecía, que por causa de la desobediencia, pues después venía la disciplina. Y estas cosas pues se han escrito y se han puesto de ejemplo para que nosotros también, o nos sirvan a cada uno de nosotros para nuestra vida espiritual. En el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel gira alrededor de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué fue destruida Jerusalén? ¿Por qué fue destruida? Porque la nación o el pueblo de Israel se había alejado de Dios, había abandonado a Dios para rendir honores a ídolos de dioses extraños. Y la ciudad de Jerusalén era donde se daba la mayor concentración de maldad, un lugar lleno de crímenes que no podía dejar impune la justicia de Dios. Y ya como lo hemos leído y ya como lo hemos dicho en este lugar,
Dios al que ama lo disciplina. Mire, vea, el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios, había visto las grandezas de Dios cuando salió de allí de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa, cuando Dios los sacó de la esclavitud. Ellos conocían al Dios verdadero, al único y soberano Dios, aquel que en el desierto les había dado los mandamientos. Pero ahora había otra generación que, como nos predicaban en el servicio anterior, esos padres le habían enseñado a sus hijos la palabra del Señor. Ellos conocían al verdadero Dios. Ellos sabían el testimonio de sus padres, de sus antepasados. Pero a pesar de esto, esta nación o esta nueva generación se olvidó de Dios, se alejó de Dios y empezó a servir a dioses extraños. Dice en Ezequiel, el capítulo 8 del verso 12 al 14. Vamos a leerlo, Ezequiel, del capítulo 8, del verso 12 al 14. Dice de la siguiente manera, Ezequiel, el capítulo 8 del 12 al 14, dijo: y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Endechando quiere decir llorar. Ahora Tamuz era un dios de la vegetación, venerado en la antigua Mesopotamia. Y según la mitología asirio-babilónica, cuando el fuerte sol del verano secaba las plantas, ese dios bajaba al mundo subterráneo y se celebraba su muerte con ritos especiales, con el llanto de mujeres que aquí en la palabra de Dios se mencionaban. Mire hasta dónde había descendido el pueblo de Israel. Después de conocer el verdadero Dios, después de haber oído de la grandeza de Dios, después de haber oído de su poder, de su grandeza, de su majestad, ahora estaban adorando dioses extraños. Como hablábamos esta semana en las células, las preguntas a veces de los hermanos: ¿por qué se aparta a veces el creyente de Dios? ¿Por qué se aleja el creyente de la iglesia después de conocer el evangelio, después de conocer la verdad, después de conocer el único Dios verdadero? ¿Por qué se aleja la gente? Como dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, el capítulo 12, el verso 26. Segunda de Pedro, el capítulo 12, el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Sabe por qué se aleja el hombre de Dios? ¿Sabe por qué se aleja el creyente de Dios?
porque no le buscamos a Él de corazón, porque nos alejamos de Él y porque le damos la oportunidad al enemigo. Hermano, cuando usted y yo nos alejamos de Dios, usted y yo dejamos de buscar su presencia, cuando usted y yo dejamos de buscar a Dios en oración, déjeme decirle, usted y yo nos vamos debilitando. Cuando no escuchamos esta palabra, cuando no nos alimentamos con la palabra del Señor, pues nos vamos desnutriendo espiritualmente. Y cuando menos pensamos, pues estamos bien alejados del Señor. Le damos la oportunidad al enemigo y usted ya sabe a qué vino el enemigo. El enemigo vino para matar, robar y destruir. En cambio, Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor Jesús. En Ezequiel el capítulo 9, el verso 8 al 10. Ezequiel el capítulo 9 del 8 al 10 dice de la siguiente manera: aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Mire, cuando usted y yo nos alejamos de la presencia de Dios, cuando nos alejamos de Dios, usted y yo vamos a tener consecuencias. El castigo de Jehová, el castigo de Dios va a venir sobre cada uno de nosotros, porque Dios al que ama lo disciplina. Mire, Dios, cuando estamos alejándonos de Él, Él primero empieza a llamarnos con amor, con misericordia, con amor y con misericordia, porque Dios es grande en misericordia. Pero cuando tiene que usar la vara, la usa para corregir a cada uno de sus hijos. El domingo pasado hablábamos de la disciplina hacia los hijos y que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo librará de ella. Si nosotros como padres de familia tenemos que usar la vara para corregir a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando ama a sus hijos y ve que alguno se está alejando de Él para tratar de volverlo a encarrilar nuevamente, pues muchas veces tiene que usar la vara. Muchas veces tiene que usar la vara para que volvamos nuevamente al camino correcto, para que volvamos nuevamente a buscar a Dios como verdaderamente lo tenemos que buscar. Dios al pueblo de Israel también lo advirtió antes de destruir esa nación, o antes de que destruyeran a Jerusalén y cayeran cautivos por los asirios. Dios también los advirtió. Ezequiel el capítulo 3, el verso 17. La Biblia nos dice que Ezequiel es puesto como atalaya. Ezequiel el capítulo 3, el verso 17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea, mire, Dios les envió su mensajero, Dios les envió el atalaya. ¿Y qué es una atalaya? Quiere decir torre en lugar alto, altura donde se descubre mucho espacio de tierra o de mar. O sea, Dios le había revelado a Ezequiel
lo que iba a venir sobre Israel. Y no solo eso, sino que también anunció lo que iba a acontecer, y ellos no quisieron oír, ellos no quisieron obedecer. En otras palabras, estaban ciegos por el pecado, estaban ciegos por la idolatría. Porque el pecado enceguece. Y hay circunstancias que al ser humano en la vida le impiden ver. Hay circunstancias, hay cosas que al ser humano le impiden ver espiritualmente. Un ciego no puede ver. Si usted y yo vemos a un hombre tal vez ciego de nacimiento, pues usted y yo sabemos que ese hombre no puede ver. Espiritualmente también hay hombres y mujeres ciegos, como lo decía antes del servicio, que no pueden ver lo que usted y yo vemos. Antes de conocer a Cristo, usted y yo espiritualmente también estábamos ciegos. Decíamos, o muchos usaron las mismas palabras que usan contra nosotros hoy en día: pero esta gente está loca. ¿Cuánta gente diría hoy: mire, con este frío y todavía sigue yendo a la iglesia? Porque ellos no pueden ver lo que usted y yo vemos. Usted y yo tenemos una esperanza, y esa esperanza es que Cristo venga por su iglesia. Y por eso es que luchamos, por eso es que nos esforzamos. Por eso es que nos seguimos cada día preparándonos, porque tenemos un encuentro personal con Dios. Amén. Así que un ciego no puede ver. Ahora los que se hallan en un valle tampoco pueden ver. Imagínese usted en un valle, las montañas alrededor, pues es muy poco lo que puede ver cuando uno se encuentra en un valle. Pero ¿qué pasa cuando nos montamos en un avión y de pronto nos toca ahí la ventanilla? Pues ahí podemos ver muchas cosas con claridad. Ahí sí podemos ver a distancias. Y déjeme decirle, podemos ver muchas cosas con claridad. Gloria al Señor Jesús. Por eso, hermano, usted y yo en esta hora tenemos que ser levantados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Muy por encima de todo principado y potestad. Mire, cuando usted y yo estamos en las alturas, usted y yo podemos ver las cosas como las ve Dios. Como las ve Dios. Mientras estemos aquí en esta tierra, en la carne, usted y yo no podemos ver las cosas como verdaderamente las vamos a ver en el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Y por eso dice la palabra de Dios que Dios nos ha puesto en lugares celestiales junto con Cristo el Señor, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, Dios nos ha puesto en lugares celestiales. Aunque la gente quiera hacernos creer que no somos nadie, porque eso es lo que la gente quiere hacernos creer, que estamos locos, que somos fanáticos. Pero nosotros somos hijos del gran Rey y Señor de señores, y que Él nos ha puesto en lugares celestiales junto con Cristo el Señor. Mire, en Ezequiel el capítulo 37. Ezequiel el capítulo 37, el verso 1. Tenemos la historia del valle de los huesos secos. Ezequiel el capítulo 37, el verso 1, tenemos la historia del valle de los huesos secos. Y dice el verso 1: la mano de Jehová
vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mire lo que vemos ahí, o lo que podemos empezar a ver ahí en Ezequiel, el capítulo 37, el verso 1. O sea, Ezequiel estaba viendo esa visión, un valle de huesos secos. O sea, el panorama no era el más alentador, no era el más favorable, pues estaba en un valle lleno de huesos secos. O sea, no había esperanza, no había vida. Pero a través de esta palabra, a través de esta escritura, ha traído esperanza a muchos en el curso de los siglos. Gloria al Señor, porque el poder de Dios puede cambiar aún las vidas y situaciones más desesperanzadas del ser humano. Dios es el único que puede obrar en nuestra vida. Dios es el único que puede obrar en nuestro corazón. Dios es el único que puede cambiar la vida de un ser humano. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el poder de Dios en esta hora sí puede transformar una vida. El poder de Dios sí puede transformar un corazón que esté necesitado. Ahora, ¿cómo vino esta visión? Primero, ¿cómo vino esta visión? En el versículo 1 dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Gloria al Señor Jesús. Me llevó en el espíritu. O sea, tenemos que estar en el espíritu para ver las cosas como realmente son, tal como Dios la ve. Gloria al Señor Jesús. Cuando usted y yo andamos en el espíritu, estamos en el espíritu, usted y yo vemos las cosas tal como las ve Dios. Por ejemplo, los que vemos o los que andamos en el espíritu, vemos este lugar lleno por la gloria de Dios. Lo vemos lleno de almas porque sabemos que Dios va a traer las almas a este lugar. Para eso son esas oraciones que estamos haciendo, y para eso estamos incrementando la oración, porque sabemos que Dios es el único que tiene el poder de cambiar y transformar la vida. Gloria al Señor Jesús. Y así como nos transformó y nos cambió a cada uno de nosotros, Él también lo puede hacer con las personas, los amigos que lleguen a este lugar. Segundo, ¿cuál era la visión? Un valle de huesos secos, una imagen de total desolación, un pueblo asolado y arruinado por no escuchar la voz de Dios. Huesos secos, sin vida, sin esperanza, por causa del pecado y de la idolatría. La Biblia lo dice muy claro: la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es la muerte. Esa es la paga del que practica el pecado, la muerte. Mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es la vida eterna. Eso es lo que Dios nos ofrece a cada uno de aquellos que obedecen su palabra. Eso es lo que Dios está ofreciendo para aquellos que hacen su voluntad, la vida eterna. Ahora, cuando Dios está hablando de la muerte, cuando dice que la paga del pecado es la muerte, no es la muerte física, es la segunda muerte, la separación del hombre con Dios por la eternidad. Esa es la segunda muerte, la separación del hombre con Dios. Ya no hay más esperanza. Hay esperanza mientras estemos vivos. Y que hay cielo, lo hay. Y que hay infierno, lo hay. Porque la palabra de Dios lo dice.
Y la palabra de Dios es la verdad. Amén. Y yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a la palabra de Dios. La Biblia dice que hay cielos. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. De cualquier manera no vamos a entrar al reino de los cielos. De cualquier manera no vamos a ir al reino de los cielos. Al reino de los cielos solamente van a ir aquellos que andan en fidelidad, aquellos que Dios los ha limpiado con su palabra, aquellos que viven en santidad. Gloria al Señor Jesús. Pero también hay un infierno. ¿Y para quién es ese infierno? Para los que no obedecen la voz de Dios. Para los que van a despreciar este evangelio, para los que van a despreciar este regalo maravilloso que Dios ha dado al ser humano. Ahí fue donde Dios demostró su amor, ahí fue donde Dios demostró su misericordia, porque es muy fácil decir, yo te amo, yo te amo. Eso es fácil decirlo. Una cosa es decirle a nuestra esposa, yo te amo, o a alguien, a un ser querido, yo te amo. Otra cosa es demostrarlo. Ayer estuve en el hospital de aquí de Manhattan, en uno de los hospitales con mi esposa, visitando una tía que estaba en el hospital y también visitando una sobrina que estaban las dos en el hospital. Porque mi sobrina, mi prima, hacía mucho tiempo ella sufría. Estaba sufriendo mucho debido a que no tenía riñones. Los riñones estaban secos. O sea, tenía que pasar por un poco de situaciones para poder sobrevivir. Mi tía, pues viéndola en esa situación, ella tomó una decisión. Y la decisión fue de regalarle un riñón para que su hija pudiera sobrevivir. Cuando yo llegué al hospital, pues le dije, tía, Dios te bendiga, ¿cómo está? Y ella me dijo, pues aquí recuperándome, porque di a luz a mi hija 2 veces. Primero cuando ella nació, y ahora nuevamente pues le doy la vida, nuevamente pues vuelve a nacer esta mujer. Y yo le dije, ahí demostraste tu amor por tu hija. Y déjeme decirle, es algo que uno se sorprende. Y eso, ¿quién lo hace? El amor de un verdadero padre, el amor de una verdadera madre. Ahí es donde se demuestra el verdadero amor. Uno hacerse rajar, hacerse quitar un riñón para dárselo a su hijo, para dárselo a su hija. Y ahí fue donde ella demostró ese amor. Luego dejé el cuarto de mi tía y pasé al cuarto de mi prima. Y ella estaba sonriente, estaba feliz, porque ya había tenido esa operación tan anhelada que ella tanto había anhelado. Y le dije, mire, ya tu madre pagó el precio, ahora te toca a ti. Ahora te toca cuidar ese regalo que tu madre te dio. Porque ella es una jovencita que fuma mucho. Y ayer pues hizo una promesa de no volver a fumar. Porque sabe el gran amor que su madre le dio. Y déjeme decirle, eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Estábamos perdidos, estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza, y Él dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, porque por su misericordia estamos en esta tarde, en este lugar. Esa fue la visión que vio Ezequiel, un valle de huesos secos, no había esperanza, no había vida. Pero hay una pregunta escudriñadora en el verso 3, hay una pregunta.
que le hace el Señor en esta visión a Ezequiel, y le dice en el verso 3, le hace una pregunta: ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Un ciego espiritual diría: ¿cuáles huesos? El valle es tranquilo y encantador, no veo nada. Mire, hay cristianos o creyentes que dicen: yo así estoy bien. El Señor conoce mi vida, el Señor conoce que estoy bien. A veces no es como nosotros pensamos o como nosotros creamos, es como manda la palabra del Señor Jesucristo. A veces estamos tan dormidos espiritualmente que el enemigo nos ha cegado y pensamos que estamos bien. Ahí es donde la palabra del Señor nos dice que tenemos que despertar de ese sueño espiritual en que estamos, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Y esa es la enseñanza la que estamos dando en los hogares, para que los hermanos y los amigos nos demos cuenta el tiempo en el cual estamos viviendo y que la venida del Señor se acerca a pasos agigantados. Tenemos que mostrarle a los hermanos, tenemos que mostrarles a los amigos que Cristo viene pronto. Ya viene Cristo, señales ahí. Hay un coro que dice: ¿y cuántos lo estamos esperando? Él lo prometió. Él dijo que volvería por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Gloria al Señor. Y por eso nos estamos esforzando. Ahora la respuesta del que mira con los ojos de nuestro Dios. Dice: Señor, tú lo sabes. Solo Él podía saberlo, porque solamente Él podía hacerlos vivir, porque la salvación es de Jehová. Para Él no hay nada imposible. Mire, a veces la ciencia ni la filosofía de los hombres pueden hacer algo por el alma de un pecador. Pero sabe una cosa: el único que puede obrar es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el verso 4 también tenemos el remedio o la solución. El remedio o la solución. Le dice el Señor: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y el verso 7 dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, Ezequiel profetizó sobre esos huesos secos, y se llenaron de carne, pero no había en ellos espíritu. O sea, seguían sin vida. Pero en el verso 9 dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, dice la palabra del Señor Jesús, en extremo.
11, me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Gloria al Señor Jesús. Mire, cuando vengan las circunstancias difíciles, cuando vengan esos momentos difíciles a nuestra vida, es bueno apoyarnos en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Es bueno buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque la salvación es de Jehová. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O como lo dije ahora antes, recordemos cuál era nuestra vida antes. A ver, recuerde cuál era su vida antes. Recordemos en el pasado cuál era nuestra vida antes. Antes de llegar al Señor, antes de que el Señor nos llamara, antes de que el Señor nos revelara este evangelio glorioso. Romanos el capítulo 5:12 dice de la siguiente manera. Romanos el capítulo 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos, por cuanto todos pecaron. Por un hombre vino la muerte. Por las consecuencias de Adán, por la desobediencia de Adán, vino la muerte por el pecado. Y la muerte pasó a todos los hombres. Pero por Jesucristo vino la vida. Amén, gloria al Señor. Efesios el capítulo 2, el verso 1 dice. Efesios el capítulo 2, el verso 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire lo que dice Efesios el capítulo 2, el verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. O sea, aunque creíamos que teníamos vida, estábamos muertos espiritualmente. En otras palabras, éramos muertos que caminábamos. Estábamos muertos espiritualmente, siguiendo la corriente de este mundo. El verso 2: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, íbamos siguiendo la corriente de este mundo, como Vicente, para donde va la gente, allá va Vicente. Así andábamos cada uno de nosotros. Donde andaba la gente, para allá íbamos nosotros. Donde nos invitábamos